¿Qué tal, chicos? Entonces vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Abramos Stata y de vuelta abrimos un do file. Sabemos que acá en la parte superior hay una hoja con un lápiz. Abrimos un do file. Yo siempre le pongo al costado el do file y al otro costado la interfaz de Stata. Y acá voy a poner que esta es la sesión número 4. Entonces, veamos algunas cuestiones que todavía no hemos tocado. Por ejemplo, el directorio. ¿Qué es el directorio? El directorio es la carpeta donde yo estoy trabajando, la carpeta que va a tomar Stata de referencia para poder guardar archivos, para poder abrir archivos, es decir, es la carpeta donde Stata asume que yo tengo la mayoría de mi material para la sesión de Stata. Por ejemplo, yo voy a decirle a Stata que mi carpeta directorio va a llamarse sesión 4. Es sesión 4, ¿no? Sesión 4. Entonces yo voy a crear acá una carpeta que se va a llamar sesión 4. Y voy a copiar la dirección de esa carpeta, que es todo esto, disco C, users, de Diego, toda esta dirección. Voy a copiarla y voy a poner acá cd. Cd significa change directory, cambiar directorio. Y voy a copiar toda la dirección. Como esa dirección es una cadena de texto y es solamente un texto en conjunto, voy a ponerlo entre comillas para que Stata entienda que todo eso pertenece a una sola cadena de texto, a un solo texto. Y por eso que se convierte luego en color rojo, que entiende que es un texto. Entonces, corro eso con control D y acá me aparece que ya lo ejecutó. ¿Qué hace ese comando change directory? Veamos. Pongo acá help cd y acá me dice cd sirve para cambiar directorio. Entonces acá me dice cómo funciona. Y básicamente es para decirle cuál es la carpeta donde estoy trabajando actualmente en mi sesión de Stata. Entonces, cuando yo le diga a Stata, abre una base de datos, por ejemplo acá, abre una base de datos que se llama, perdón, abre una base de datos, usa una base de datos que se llama base uno. Lo primero que va a hacer Stata es buscar una base con ese nombre en esta carpeta. Por ejemplo, voy a correr esto y me dice acá, no he encontrado una base de datos con ese nombre. ¿Dónde ha buscado? Ha buscado en esta carpeta que se llama sesión 4. Si yo le pongo guarda una base de datos con algún nombre, supongamos base 2, lo que va a hacer Stata es guardar esa base de datos en la carpeta que yo le he dicho que es el directorio. Si no quiero que abra una base de datos de ese directorio o guarde la base de datos en ese directorio, lo que va a hacer es Stata, eh, si yo no quiero que lo guarde ahí, tengo que especificarle exactamente dónde está la base. Pero si no le especifico dónde está la base o dónde va a estar la base, va a tomar de referencia ese directorio. Entonces, es recomendable que uno siempre, al iniciar una sesión de Stata, ponga, ponga el directorio para ordenarse un poco, ¿no? Normalmente cuando uno empieza a trabajar un proyecto de investigación, tiene que tener todo bien ordenado, todo en un solo lugar. Y, y ese solo lugar donde voy a estar trabajando es el directorio. Entonces, eso hay que hacerlo siempre. ¿Qué más? Veamos la ayuda de Startup, de vuelta GL, CD. Y acá, en los ejemplos de cómo se usa, también me da lo siguiente. Tenemos un segundo.
Si yo no sé cuál es el directorio que está utilizando Stata, puedo poner esto, cd detail. A ver, veamos, voy a copiar eso, corro eso, y me dice que eh, no existe ese directorio. Uy, acá había la opción, creo que. Mm, mm, Deme un segundo. Creo que cambió. Segundo. Es este entonces. Si yo quiero ver el directorio, utilizo este pwd y acá me sale el directorio donde estoy actualmente trabajando. Eso. Sigamos. Eh, Veamos los comandos más básicos de Stata. Ayer vimos que el comando help es súper básico para saber dónde, para saber información de ayuda sobre cada comando. Por ejemplo, si queremos saber para qué sirve el comando regress, pongo help regress y me sale la ayuda sobre ese comando, ¿no? Entonces, ese es un comando importante. Otro comando importante es el site use, que si ustedes ven, acá tiene parte del comando, es la palabra use. Cuando aparece use en Stata, quiere decir usar o abrir una base de datos. Entonces, este comando en particular sirve para abrir base de datos, pero bases de datos que ya estén guardadas previamente en la memoria de Stata. Por ejemplo, la base de datos auto es una base de datos que está en la memoria de sus computadoras. ¿Por qué? Porque se ha descargado cuando ustedes han descargado Stata. Stata, para ser más versátil y para poder dar ayuda a los usuarios, descarga unas bases de datos de ejemplo. Está la base de datos auto, está la base de datos health, está la base de datos live. Hay unas cuantas bases de datos que están precargadas en la memoria. Son bases de datos ficticias, pero que sirven para dar ejemplos eh, de cómo se usa esta. Entonces, ayer hemos utilizado esta auto y acá carga uno que es la base de datos de automóviles de 1978. Además de esa base de datos, hay otras. Vamos a ver acá cuáles hay. Por ejemplo, acá está esta que se llama LifeX, que es expectativa de vida. Vamos a abrirla con ese nombre. SciUse.dta. ¿Por qué le pongo punto .dta? Porque hemos visto que el formato de base de datos de Stata es DTA, ¿no? Y voy a tratar de abrir y probablemente no se pueda. Veamos. Me dice que sí se puede. Eh, yo hubiera sospechado que no se hubiera abierto porque faltaba la opción acá, a replace. Cuando yo tengo una base de datos abierta, en ocasiones, Stata no me deja abrir otra base de datos porque me da un mensaje diciendo, oye, tienes una base de datos cargada y quieres que cargue una nueva base de datos. ¿Estás seguro que elimine la otra base de datos? En este caso, me está permitiendo abrir de frente la otra, probablemente porque no he modificado la base de datos auto, entonces asume de que
Si no he modificado nada, no hay nada que tengan que guardar. Pero en otros casos, probablemente me diga, oye, eh, si quieres abrir LiveX, que es la base de datos nueva, trata de guardar la otra información de auto. Y si me da ese mensaje, le pongo acá coma replace, que es una opción que le dice a Stata, ya sé que estoy modificando la base de datos, que estoy cambiando de base de datos, igual reemplázala. Entonces, para eso sirve esta opción replace. Veo esta base de datos que dice que es expectativa de vida con información de 1998. Para ver la base de datos, veo que acá hay una variable que se llama región, una variable que se llama country, uno que se llama pop growth, LX, GNPPC y SaveWeather. Y bueno, son 3, 4, 5, 6 variables, porque son 6 columnas, son 68 filas, en ese caso son 68 observaciones que son países, donde hay información sobre la región donde está el país, el nombre del país, el crecimiento de la población en porcentaje, la expectativa de vida, años de expectativa de vida, este es el PBI per cápita y este es el porcentaje de familias o de población que tiene agua potable, agua que es posible consumir con seguridad y que no te enfermes finalmente. Por ejemplo, acá aparece un país, a ver, Ucrania. Dice que Ucrania está en Europa y en la zona o en la región de Europa y Asia. El crecimiento de su población es 0%. En general, una persona que nace en Ucrania tiene una esperanza de vida de 67 años. Eh, el PBI per cápita son $980 al año y el 55% de la población tiene acceso a agua potable. Otro país, a ver, veamos, Perú. Perú dice que está en Sudamérica, el crecimiento de su población es 2% anual. Eh, una persona que nace en Perú tiene una expectativa de vida de 69 años, el PIB per cápita es $2.440 y el 80% tiene acceso a agua potable. Ojo que esto es de información de 1998, así que esto es información de hace más de 25 años, así que hoy en día la expectativa de vida es mayor, pero igual en comparación de los demás países estamos un poquito rezagados, ¿no? Acá hay Chile con 75 años de expectativa de vida, Argentina 73, Estados Unidos 77. Esto es otra base de datos que está precargada en sus computadoras, y ya está en sus computadoras, no hay que descargarla, ya está. Solamente tienen que utilizar el comando SciUse y poner el nombre de la base de datos. Nicole, cuéntame. Sí, profesor, ¿cómo sabe que el Safe Water está en porcentajes y el Ah, PBI per cápita es en dólares? no, eso porque yo ya la conozco. Pero si tú quisieras saber eh, cómo está compuesta, vamos a buscar en la ayuda de Stata, ¿ya? Dame un segundo. Vamos a buscar. Stata. A ver, déjame buscar dónde está. Mientras tanto, acá su compañera creo que me preguntaba dónde está esta base de datos. Son bases de datos precargadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo abrí regress, que era la ayuda del comando regress, acá al final me daba estos ejemplos, ¿no? Y para este ejemplo, el ejemplo uno utilizaba la base auto, que ya hemos abierto hace un rato. Para este otro ejemplo, utiliza la base de datos census.
Para esta otra base de datos, utiliza eh, la base de datos High School. Para este ejemplo, High School, ¿no? Todos los que se abren con el site use, este, este, están ya cargadas en la computadora, ¿no? Por ejemplo, voy a cargar este que es Census. Voy a poner site use census.eta, replace. Lo abro y acá está. Dice, esta es una base de datos del censo de 1980 de Estados Unidos. Entonces, abro la base de datos y acá tengo 13 variables y 50 observaciones. Cada observación es un estado. Por ejemplo, acá está Alabama, su abreviación es AL, está en la región sur de Estados Unidos, su población son 3.893.888, y acá hay un conjunto de variables como la población urbana, la población que está casada, o la cantidad de matrimonios, la cantidad de divorcios, la cantidad de muertes anuales, un montón de información adicional. Si yo regreso a la ayuda de Stata, del comando regress, veo que acá hay otro que se llama High School, pero ese High School no se abre con el Site Use, sino se abre con el Web Use. ¿Por qué? Porque ese High School no es una base de datos que esté en la memoria de Stata, sino que es una base de datos que está en Internet. Y está en Internet porque es una base de datos estándar que se utiliza en los libros de econometría. Abro esta y va a buscar en Internet, por eso se llama Web Use, y ya encontró en Internet esa base de datos. Y acá, por ejemplo, tengo que tiene 11 variables y 4.071 observaciones. Cada observación es una persona. Hay el sexo, la raza, la talla, el peso y un conjunto de variables adicionales. Este se abre con WebViews porque no está precargada en sus computadoras, sino se descarga de Internet. Y ustedes dirán, ¿quién ha propuesto esas bases de datos? Estas que se abren con SciUse son cargadas por el mismo Stata Corp, para poder hacer los ejemplos. Para poder hacer estos ejemplos, precarga en sus computadoras al descargar esas bases de datos. Y estas que están con WebViews usualmente son bases de datos que se utilizan en libros de texto de econometría o en manuales de econometría de Stata, que están en Internet y que son muy conocidos. Por ejemplo, si yo voy a Internet y pongo Woolrich Econometría, nosotros conocemos que ahí está el libro de econometría que se llama Introducción a la econometría, un enfoque moderno. Este libro es muy utilizado en casi todas las universidades en el mundo en temas de econometría. Eh, es un libro muy completo, muy grande, que tiene muchas bases, muchos ejemplos, y en cada capítulo tiene aplicaciones de los métodos que enseñan, ¿no? Entonces, desde el capítulo de mínimos cuadrados ordinarios, seguro tiene algún ejemplo de la aplicación de ese método. En el capítulo de Logit, seguro tiene un ejemplo de, de cómo aplicar en Stata eh, ese comando, esa, ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice ejemplos de computadora. Vamos a ir a la página 218. 218, más abajo. Acá dice ejercicio de computadora. Del archivo Kiel RAW, emplee los datos de tal año y haga el siguiente ejercicio. Con la base de datos Wage 1, haga los siguientes ejercicios. Con esta base de datos, haga los siguientes ejercicios, ¿no? Probablemente acá encontremos quizás alguna base de datos que hemos visto ahorita, busquemos High School, si se utiliza ahí, quizás no. Veamos si utiliza el Census.
Parece que no. Busquemos otro. Auto. ¿De qué año es este libro, verdad? Este es del año 2009. Está un poco desactualizado. Veamos otro libro. El otro libro que tiene igual bases de datos, así que se pueden traer de internet y se pueden descargar rápido en Stata, se llama Principles of Econometrics de, eh, de Carter y Hill. Este es un libro también muy utilizado en econometría con cualquier profesor y en cualquier universidad. Entonces, si yo abro ese libro, acá me dice eh, que tiene archivos para computadora en Stata y acá me sale una lista de, de bases de datos en Stata y muchas de estas bases de datos se pueden abrir directamente desde Stata con el comando web use. Y uno dirá, ¿cómo así se pueden abrir directamente? Como se usan tanto para la enseñanza, Stata ya los incorpora y ya los tiene mapeados y se pueden utilizar rápidamente, ¿no? A ver, otro libro. Hay otro libro que se llama Stata um, Microeconometrics Using Stata de, de Cameron y Trivedi, que ya salió su versión más actualizada. Esta que estoy abriendo es un poquito antigua. La última versión del 2022 tiene dos volúmenes. El primer volumen sobre corte transversal y el segundo debe ser sobre datos panel y inferencia causal. Este libro, por ejemplo, estoy segurísimo que debe utilizar estas bases de datos Auto, High School, Census, eh, porque está hecho básicamente para ser ser utilizado a la par con la ayuda de Stata. Entonces, esperemos un rato. En particular, este libro que estoy abriendo, eh, que es el de Cameron Trivedi, es el que es más intuitivo para un estudiante de econometría. ¿Por qué? Porque no solamente te da la teoría del método, sino también te da las ecuaciones del método, te da los comandos de Stata que debes utilizar, te da la tablita de resultados y la interpretación de lo que sale en la tablita. Entonces, es de mucha ayuda. Si en algún momento tienes que hacer algún trabajo en fundamentos de econometría, este es un libro que deben tomar sí o sí de referencia.
Entonces, eh, acá busquemos, por ejemplo, la base de datos auto. Acá está. Ejemplo introductorio utilizando Stata y te pone acá que va a utilizar auto.dta, ¿no? ¿Qué más vimos? Census, ¿no? Census.dta. Ah, ah, acá está. Acá ha utilizado la base de datos census.dta. ¿Qué más vimos? Que había en Stata. Vimos LifeX, ¿no? Expectativa de vida. Entonces, en este libro, en alguna parte, debe aparecer ese ejemplo. Como está de esta forma, no se puede buscar bien. Veamos. No puede buscar del todo bien, pero igual busquemos acá los que están con DTA, ¿no? Acá está, por ejemplo, utilizando auto. Acá está utilizando más 02 data, que también vamos a ver en un rato. De vuelta a auto, my data, que es otro que también está en la memoria de Stata. Acá está utilizando census. Acá más 02 PSID 92, que es una base de datos de ejemplo que sirve para salud, para ejemplos de salud. Este es el módulo o el tomo uno. En el tomo 2 también seguro hay otra base de datos que utilizan. Y todas esas están ya precargadas en Stata. Eh, ¿Cómo veo qué bases de datos están en Stata precargadas y cómo sé qué variables contiene o qué información contiene? Regresemos a Stata y veamos qué existe. A ver, pongamos acá help TTA contents. Es decir, ayúdame con con el contenido de base de datos. Corro y acá me dice, en el capítulo 1.2.2 existen los ejemplos de bases de datos. Entro ahí y acá me sale la lista de bases de datos que están precargadas. Acá está auto, que se llama base de datos de automóviles del 78. BPLON, que es una base de datos ficticia en formato long. BPY, que es una base de datos ficticia en formato wide. Cancer, que es una base de datos sobre una prueba de medicamentos para pacientes, seguro para ver la supervivencia de los pacientes. Census, que es el censo del 80 a nivel estatal. CityTemp, que es datos de temperatura por ciudad en Estados Unidos. Educ 99, educación y crecimiento del producto de los hogares. GNP 96, eh, Producto Bruto Nacional de Estados Unidos desde el 67 al 2002. LifeX, expectativa de vida, y así varias de estas, que son los que están cargados en la memoria de estado. Acá abajo les da igual el video de, del contenido de las bases de datos. Pueden entrar ahí. Y si aún así quieren saber más sobre sobre cada una de las bases de datos, acá pueden entrar a este de acá o a este de acá, donde está la documentación de las bases de datos de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos, veamos, vamos a entrar a cualquiera de estos.
Por ejemplo, para utilizar este comando, stgen, esta tab utiliza un ejemplo donde se utiliza esta base de datos MRMF. Si yo entro a este comando, voy a encontrar que en los ejemplos debo utilizar ese comando y en la descripción me va a detallar cuál es la composición de la base de datos. No me va a decir seguro, esta base de datos tiene información de tales variables, que tiene tal información y que me va a permitir hacer tal cosa. Entonces, bueno, vamos a ir a un ejemplo más sencillo. Choice model, data. Por ejemplo, acá, para el comando regress, que ya hemos visto, utiliza ejemplos con estos tres bases de datos. Para hacer esa regresión para ecuaciones simultáneas, utiliza estas bases de datos para los ejemplos. Cuando pongo acá en auto, en describe, regreso acá y me aparece la lista de variables que está en esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que la base de datos auto tiene esas variables y acá me pone la descripción. Por ejemplo, me dice que el peso está en libras. Acá esta variable está en millas. Busco otra base de datos, acá dice claim, pongo acá en describe y me sale que esta base de datos tiene 22 observaciones con 14 variables y acá me da la información de cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, YR es años, consumo, profit, ganancias privadas, wage priv, eh, salario privado, invest, inversión y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí pueden ir revisando poco a poco para qué sirve cada uno de las bases de datos. Son un montón de bases de datos, cada una de ellas tiene bastante información para hacer, para aprenderlo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, SideViews es para abrir bases de datos que ya están cargadas en Stata. Eh, WebViews para abrir bases de datos que están en Internet y que son de uso frecuente en manuales o libros de econometría. Con este gel TTA Contents veíamos la información de qué ejemplos de base de datos existen, pero cómo abrimos una base de datos que yo tengo ya descargada en mi computadora porque me la mandaron o porque me dieron la base de datos para trabajarla. Para eso está el comando simplemente use. Entonces, vayamos a Internet y descarguemos una base de datos en Stata. Vayamos al INEI. Vamos a poner INEI microdatos. Y acá la primera opción que me sale Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática, me lleva a esta ventana donde dice base de datos. Acá hay dos pestañas, una pestaña que se llama consulta por encuestas y otra pestaña que se llama documentación. Voy a la pestaña que es consulta por encuestas y acá me dice encuestas. Abro, despliego esta lista, voy a buscar la encuesta nacional de hogares, metodología actualizada. En la segunda parte del curso les voy a explicar por qué hay uno que es anterior y otra actualizada, pero por ahora solamente queremos descargar, así que pongo actualizada. Luego me dice que la ENAU tiene dos versiones, una que es panel y otra que no es panel. La que no es panel es la que me interesa porque es la de corte transversal.
Por ahora solamente vamos a descargar, después en la segunda parte del curso explico qué diferencias hay. En el año voy a descargar el 2023, el 2024 todavía está incompleto, falta el trimestre 4, así que vamos a descargar el 2023. Y acá me dice que el periodo se puede descargar por trimestres o se puede descargar anual. Lo descargo anual y me despliega toda esa información donde hay 30 módulos. Como la ENAO es una encuesta enorme, con muchas preguntas, entonces sería imposible ordenarla en un solo archivo. Se separa en 30 módulos. Entonces voy a descargar el módulo que es el 34, este de acá, que es un módulo, el módulo más importante de la ENAO, que se llama sumaria. ¿Por qué es el módulo más importante? Porque ahí está la variable pobreza. Y en general, el objetivo de la ENAO es saber o monitorear el estado de bienestar de las personas y la forma típica, la forma estándar de ver el bienestar de las personas, aunque es una variable, un indicador no tan certero, pero es la estándar, es la pobreza, ¿no? Una persona es pobre o no es pobre, y esa variable está acá en sumario. Y acá para descargar me aparece que se puede descargar en SPSS, se puede descargar en Stata, se puede descargar en CSV. CSV es un formato texto que vamos a ver en la siguiente sesión. Por ahora voy a descargar esta que dice archivo Stata. Y me sale esto. Voy a descargarlo en cualquier lugar y me dice que descarga bastante rápido. Como es un poquito pesado, se descarga comprimido. Ustedes ven que acá tiene ese símbolo de archivo comprimido y acá cuando descarga está la carpeta con un cierre, significa que está comprimido. Entonces hay que descomprimirlo primero. Cristian, Ah, Diego, disculpa, ¿dónde estaba, cómo llegabas a esa base de datos? ya, a ver, regresemos. Es, En el buscador pongo microdatos, INEI. Microdatos se refiere que la base de datos eh, a nivel de personas, a nivel de individuos, a nivel de hogares, ¿no? O sea, la base de datos así, bruta, bruta, sin trabajar. Y acá el primero que me sale es este, ¿no? Pongo microdatos INEI. La primera respuesta que me da Google es este, Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entro ahí y en ese portal hay dos pestañas, una que dice consulta por encuestas y otra que dice documentación. Voy a entrar en que dice consulta por encuestas y acá en encuestas hay un montón de encuestas y censos. No están todos, pero está la mayoría. Acá elijo Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, actualizada. Luego acá me dice que esta encuesta tiene dos formatos, panel y no panel. Elijo el que es no panel. Año, descargo cualquier año, de preferencia el 2023, y en periodo anual. Y una vez que hago eso, se despliega 30 módulos. Eh, en las siguientes clases vamos a aprender a detalle qué información hay y cuáles debo descargar, cuáles no, todo eso. Pero por el momento solamente quiero descargar la sumaria como ejemplo. Acá está en SPSS, en Stata y en CSV. ¿Por qué hay en tres formatos? Porque la ENAO no solamente es utilizada por economistas, también es utilizada por politólogos, antropólogos, sociólogos, por administradores, doctores, nutricionistas, un montón de gente. Entonces, no todos utilizan Stata, ¿no? SPSS, por ejemplo, lo utiliza un montón las ciencias sociales como sociología, antropología, ciencias políticas, administradores que lo utilizan. Entonces, SPSS es más para ellos. Y CSV es más
CSV se puede abrir en Excel rápidamente, así que esto es en general para la mayoría de personas que, que pueden dominar Excel, ¿no? En nuestro caso, en Stata lo descargamos, ya lo descargó en esa carpeta de descargas. Como está con el cierre, lo voy a descomprimir. Hago clic derecho y acá tengo que poner extraer todo. Pongo extraer. Chicos, denme 15 minutos, por favor, o 20 minutos. Denme 20 minutos, tengo un problema. Y, y regresamos. Y voy a desconectar un ratito. Seguimos.